Montserrat Telles, muy buenos días. Ella es coordinadora de incidencia política de la Fundación Semillas de Vida y es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Pues que nos parece platicar contigo sobre esta carta que mandó el 26 de enero de 2025 a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la intención y qué es lo que se está demandando en esta carta? Nada más. Claro que sí, Violeta, pues como bien mencionas, la presidenta presentó ya ante el Congreso una iniciativa de reforma a los artículos 4 y 27 constitucional, con el fin específico de establecer a este nivel, en este rango, una prohibición a la siembra de maíz transgénico. Esto pues ha abierto la discusión respecto de pues los alcances que tiene hablar de solo maíz transgénico, puesto que estamos en un contexto de evolución, de transformación de la industria que produce este tipo de semillas biotecnológicas hacia nuevas técnicas que dan como resultado nuevos productos de la biotecnología que no son solo transgénicos y que incluyen los mismos riesgos que la propia iniciativa contempla en los antecedentes, en la justificación de la reforma. Entonces, es importante que no se restrinja solo a maíz transgénico, sino que se amplíe a maíz genéticamente modificado, como estaba establecido incluso en la reforma constitucional en la misma materia que se presentó por el presidente López Obrador en 2024, en febrero, con el paquete de reformas que lanzó, y en donde sí se planteaba en su amplitud la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado. Entonces, fundamental, porque si no, la reforma pues va a quedar obsoleta, no va a alcanzar a cubrir la realidad a la cual ya nos estamos enfrentando en el mercado de semillas biotecnológicas. Y por otro lado, también, Violeta, en la carta señalamos otros aspectos que quedaron fuera en la nueva iniciativa con respecto a la previa, que son el tema de la regulación del consumo, que es un asunto que también estaba incluido en el decreto presidencial del 2023 que nos llevó a un panel de controversias con Estados Unidos y en donde México defendió una posición de rechazo a la presencia de este tipo de maíz en la industria de la masa y la tortilla, que es esa que pues sostiene la alimentación de nuestra población, de donde se derivan las principales formas de consumo de maíz, desde luego la tortilla, pero todos esos otros platillos que hacemos con masa, los tlacoyos, los tamales, los atoles, etcétera, ¿no? Entonces, esa preocupación también estaba expuesta en la reforma previa, en el decreto presidencial que nos llevó al panel de controversias y ahora quedó fuera de esta reforma constitucional. Aunque la presidenta, hay que decirlo, comentó en una mañanera hace algunos días que se estaba pensando incorporar en leyes secundarias, ¿no? Entonces, habrá que ver eso cómo se mueve, pero de entrada no quedó en la reforma como ya estaba contemplado. Y finalmente, también, pues, tener sobre la mesa la importancia de que se contemplen las medidas que permitan evitar que el maíz genéticamente modificado que importamos, que viene principalmente de Estados Unidos, no represente un riesgo medioambiental que afecte la diversidad de maíces que resguardan nuestro país para todo el mundo, ¿no? Al ser centro de origen y diversificación de este grano. Como pues se ha visto ya desde hace más de 2 décadas, eh, sabemos que el maíz importado de este tipo, genéticamente modificado, es una de las fuentes de contaminación, ¿no? Si no la principal de esta riqueza. Entonces tendrá que haber también atención a este tema porque eso sería realmente darle la vuelta al fallo del panel TEMEC que mencionaba la presidenta. Vamos a presentar esta iniciativa para darle la vuelta. Pues darle la vuelta sería abarcar todos estos aspectos. Muchísimas gracias, Montserrat. Muy, muy claro estos 3 puntos. Lo que dices que no solamente es el maíz transgénico, sino es el maíz genéticamente modificado,
que ahorita quiero ver si podemos regresar, la parte del consumo que no está incluido y la otra, las implicaciones también de importar este maíz genéticamente modificado y los impactos medioambientales que puede tener, ¿no? La contaminación. Me parece clarísimo lo que estás presentando. Montserrat, ¿estás de acuerdo? Tenemos preparado un video donde de una de estas mañaneras que estás comentando, donde la presidenta Claudia Sheinbaum expone sobre el maíz transgénico y da su posicionamiento y después regresamos a comentarlo y a hacerte una pregunta, que para que tú nos vayas contestando esta pregunta, sobre por qué o si no es así que lo podamos discutir, se abandonó esta propuesta original que había enviado el presidente el 5 de febrero del 2024, el expresidente López Obrador, donde se incluía, además de esta prohibición del maíz genéticamente modificado y todos estos elementos que estás comentando, lo que es la prohibición de fracking y también minería a cielo abierto. Pero si estás de acuerdo, primero vamos a ver este video que tenemos preparado en producción y después regresamos a comentarlo y a seguir con la entrevista. Adelante, Violeta, gracias. Gracias. Exacto, Claudia, maíz transgénico, por favor, gracias. Bueno, y el día de hoy aquí en Puerto Escondido quiero informarles que ya fue enviado al Congreso de la Unión la reforma constitucional para la protección de nuestro maíz. Es una reforma para el artículo 4 y el artículo 27 constitucional que establecen al maíz como identidad nacional, elemento de la identidad nacional, y al mismo tiempo la prohibición de que se siembre en nuestro país maíz transgénico y procurar que sea a través de técnicas agroecológicas, es decir, libre de transgénicos. Sin maíz no hay país. El maíz, sus 59 razas que hasta ahora se han encontrado, que son elemento fundamental de nuestro país, de nuestra historia, de nuestro pueblo, fue creado aquí, en Mesoamérica. Mesoamérica creó a partir de plantas silvestres como el teocintle, con su domesticación, esta planta maravillosa, de la cual nos alimentamos las y los mexicanos y también una buena parte del mundo. Este maíz que tiene una diversidad enorme, diversidad genética en sus genes, que es parte de nuestra cultura, y la diversidad biológica, lo estamos protegiendo. Sin maíz no hay país. Pues escuchamos estas palabras, Montserrat, de la presidenta, pues hablando de esta propuesta de iniciativa que ya tú estabas presentando, también estabas comentando de modificar el artículo 4 y el 27 constitucional, pero que desde la perspectiva de esta campaña nacional que pues ya lleva muchos años también en la defensa del maíz, pues estarían faltando estos elementos que tú has, estos tres elementos de manera particular. Pero regresando, y si quieres comentar algo también del video, Montserrat, pero regresando a esto, se abandonó esta iniciativa. Supimos que se había aprobado en comisión, en comisiones en la Cámara de Diputados, pero ahora se manda esta otra nueva. ¿Qué decir sobre este tema, Montserrat? Bueno, Violeta, pues en cuanto al mensaje, estamos de acuerdo. Digamos, la problematización es coincidente con lo que se ha venido discutiendo durante pues, décadas, ¿no? La preocupación por resguardar esta gran diversidad que además es no solo pilar alimentario, sino cultural de nuestro país. El asunto es cómo eso se traduce en una regulación que realmente logre esa protección. Y bueno, lo que vemos es que esta otra reforma, y lo mencionabas antes del video, presentada el 5 de febrero del 2024, venía acompañada de temas de minería, de fracking y de agua. Entonces teníamos maíz, minería y agua en una misma reforma que de por sí cada uno de los temas tiene su propia complejidad, hay un conjunto de debates en torno a estos temas que pues no podían sino complicar la discusión para su aprobación, no, eran muchos temas en una misma reforma. Entonces, lo que vemos ahora es que de manera pertinente se ha separado. Ahora, el por qué se restringe a este tema, pues puede haber varias lecturas. De entrada, la presidenta en alguna otra mañanera, creo
creo que era del medio Ruido en las Redes, algo así, una periodista, un periodista de este medio, le preguntaba sobre por qué no se hablaba del consumo en esta nueva reforma. Y ella hacía alusión al secretario de Agricultura, Julio Verdeguer. Entonces, muy probablemente esta perspectiva de sacar algunos temas del rango constitucional hacia leyes secundarias, o quizá dejarlos fuera, no sabemos, hasta ver si realmente hay un trabajo en esa materia en las leyes secundarias, pues pudo haber sido más bien la instrucción desde allá o la recomendación desde allá, ¿no? Desde la Secretaría de Agricultura. Quizá también es una falta de precisión en la importancia de hablar de organismo genéticamente modificado y no solo transgénico, porque de repente la presidenta habla de estos términos de forma indistinta. Dice transgénico y luego brinca a genéticamente modificado y regresa a transgénico. Entonces puede ser ahí importante también que pues se tenga conocimiento de la importancia de que sea el concepto en lo general y que no es menor usarlos indistintamente. Entonces, bueno, esa puede ser una de las lecturas. Esperemos que siga habiendo regulación en la materia. En algún otro momento, la presidenta en una mañanera dijo, bueno, las importaciones no representan un riesgo para la diversidad, ¿no? Que ese es otro punto. Si el tema de consumo va a estar en legislación secundaria, esta declaración puede anunciar que quizá las medidas que permitan mitigar el riesgo que representa su importación sin ningún tratamiento, como grano entero, con potencial de germinar, pues queden fuera, ¿no? Porque si no se reconoce que representan un riesgo, pues es probable que no haya ninguna medida al respecto. Entonces, lo que queremos es señalar que, por supuesto que hay un riesgo, que eso se ha demostrado desde hace décadas. Tenemos uno de los primeros referentes en el asunto en 2004, el informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental, que fue uno de los primeros que planteó pues la importancia de restringir las importaciones o darle cierto manejo porque eran una fuente de contaminación de la diversidad de maíces en México. Y, digamos, eso yéndonos hacia atrás, pero yéndonos hacia adelante, el reciente informe que presentó el entonces CONACYT, ahora la Secretaría, que hizo un estudio sobre, pues, primeros planteamientos como de que entra desde Estados Unidos y encontraron una relación entre los puntos geográficos de entrada de este maíz y la presencia de transgenes, de secuencias transgénicas en los maíces, es decir, la contaminación. Entonces, bueno, está más que claro que es una fuente de contaminación ese maíz que estamos importando y que requiere cierto manejo. Para empezar, necesitamos trazabilidad, necesitamos monitoreo, ¿no? Ciertas medidas que permitan, pues sí, frenar este riesgo. Muchísimas gracias, Montserrat. Sí, escuchamos como bien decías esta parte de que el consumo, decía la presidenta, que el secretario de Agricultura no lo consideró necesario. Eso nos llamó la atención, ¿no? Que era, pues realmente decíamos, ¿y por qué no? ¿No? Si Claro. también era muy, muy importante y que iba a leyes secundarias, pero me parece que todavía esa es una discusión pendiente que incluso se pudiera pensar modificar e incluir en esta reforma constitucional, pero es algo que todavía está pendiente. Yo quisiera preguntarte sobre esta resolución que hubo en este panel, donde pues así fue relatado, ¿no? Que México pierde en el panel sobre maíz transgénico que tenía en el TEMEC. ¿Cómo estaría dando, o sea, cómo se estaría protegiendo con esta iniciativa que está presentando la presidenta frente a esta resolución que pues ganaron los Estados Unidos? Claro, pues aquí es fundamental aclarar qué pasó con ese fallo, porque Ajá. existe la idea de que México no logró demostrar que el maíz genéticamente modificado tiene algún riesgo, que no es seguro. Sin embargo, eso pues es un completo absurdo, porque en principio pues las personas que integraron el panel no son personas científicas en la materia, son personas especialistas en comercio internacional que lo que hicieron fue, claramente no es su función, resguardar los intereses de un tratado comercial en donde el principio fundamental es que no haya barreras a la libre comercialización, en este caso de
productos de la biotecnología agrícola. Entonces, lo que sí se falló fue sobre un procedimiento que está establecido en el propio tratado que México debió seguir previo a al establecimiento de las medidas en el decreto presidencial. Bueno, primero el del 2020, pero fundamentalmente en el del 2023. Entonces, México pues debió de haber cumplido con ciertos procesos en donde se incluyen evaluaciones de riesgo que están planteadas en instrumentos internacionales como el Códex Alimentario. Eso dice, pero el panel reconoce que las medidas tomadas por México y las preocupaciones son legítimas, pero que no se cumplió con ese proceso. Entonces, en este caso, lo que sucede es que no se comprobó por parte de Estados Unidos y de la industria que impulsó que el gobierno estadounidense metiera esta pues, controversia en el marco del TEMEC, pues no lograron demostrar ni tuvieron el interés, desde luego, de que el producto que buscan seguir comercializando y forzar a través de este mecanismo a México a seguirlo comprando es seguro. Por un lado, ya lo decíamos, pues para la riqueza que México resguarda para todo el mundo, somos santuario del maíz, ¿no? Y por otro lado, para nuestra población, que consume maíz de forma sin igual en el mundo. Y comparado con la población estadounidense, pues es mucho más el contraste, porque consumimos tan solo en cantidad 11 veces más que allá maíz humano, maíz de consumo directo de los humanos, ¿no? Y bueno, no se comparan tampoco las formas de consumo. Allá fundamentalmente lo hacen en productos procesados y ultraprocesados. Aquí lo consumimos pues directo, ¿no? En la masa, ya lo veníamos diciendo. Y también pues todas las etapas de nuestra vida, desde que somos muy pequeños hasta que somos mayores, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, pues no, que son los fundamentales, no fueron abordados por el panel y es algo, pues, una gran deuda que tiene tanto el gobierno estadounidense como la industria que oferta estas tecnologías y que quieren forzar a que se sigan consumiendo, que es, pues, dar la certidumbre de que son seguros. Muchísimas gracias por esta explicación que nos estás dando, Montserrat. Montserrat, hay una situación también importante que se está planteando en esta iniciativa y que, bueno, al final te pediría una reflexión y cuál sería el mensaje que estaría mandando la campaña Sin Maíz No Hay País, ya en específico en esta carta que le dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero el tema de la agroecología, ¿no? Que me parece a mí también un tema sumamente importante y la posibilidad y que escuchamos también a la agroindustria pues argumentar que esta no es posible, ¿no? O sea, una y otra vez se han esmerado en demeritar pues este planteamiento agroecológico y ahora, bueno, pues va a ser elevado a rango constitucional también pues esta situación. ¿Eso cómo lo estarían valorando, Montserrat? Bueno, pues ahí nosotros nos iríamos incluso más allá. En la reforma se usa un término algo así como priorizar, que la instrucción es priorizar. Y lo que nosotros decimos es que tendría que ser asegurarlo, ¿no? Estamos en un momento de transformación mundial de la manera en la cual producimos nuestros alimentos, no, desgraciadamente, no por voluntad política ni por voluntad de los grandes poderes económicos que dominan el sistema alimentario mundial, sino porque estamos forzadas y forzados a atender una crisis climática que ya nos está rebasando, no solo nos ha alcanzado, sino que ya tiene efectos muy importantes en todo el mundo. Entonces, esto nos obliga como humanidad a replantear la manera en la cual producimos los alimentos que pues en la actualidad se caracterizan de manera mayoritaria por el uso de un paquete tecnológico que viene acompañado de prácticas que van contra la biodiversidad, como la siembra de grandes extensiones en monocultivos, la atención a la siembra de especies y variedades que responden a lo que demanda el mercado y no a lo que demandan las necesidades alimentarias de la población, el uso de químicos
altamente peligrosos para la salud humana que están autorizados en nuestro país, pese a toda la evidencia, y en el mundo, pese a toda la evidencia de los impactos que tienen a la salud y al medio ambiente. Y bueno, desde luego, pues las semillas, ¿no? Que dicho sea de paso, pues están controladas por un puñado de empresas y que eso tiene implicaciones también en la posibilidad de que una población asegure el abastecimiento de alimentos para su población. Entonces, bueno, tenemos pues la necesidad de transformar y transitar a otras formas de producción de alimentos, y México tiene que tenerlo como prioridad. Entonces, es por eso que, bueno, desde luego que la gran industria defenderá todo el negocio millonario que hay detrás de la venta de todos los paquetes tecnológicos y de la atención, pues sí, a un mercado que está orientado al negocio y no a la atención de las necesidades alimentarias. Pero la realidad es que, pues, es una necesidad atender esta transición. Y se ha demostrado, quienes estudian y acompañan y llevan a cabo procesos de transición hacia la agroecología, que puede ser también a gran escala. Se menciona incluso, si hablamos, podemos hablar de cada insumo, pero si hablamos de la semilla, uno de los principales argumentos que se usa para defender a las biotecnologías y particularmente a los transgénicos es que son más productivos. Y lo que se ha visto es que la semilla en sí no garantiza mayor producción, sino todo el conjunto de prácticas que están asociadas al cultivo de esa semilla. Entonces, eso es pues, una falsedad, y se podrían hacer manejos, como ya se hacen en otras partes del mundo, agroecológicos, que permitan producir también a gran escala de manera más aproximada, ¿no? A modelos que atiendan las necesidades ambientales de la humanidad, no solo de México, ¿no? Es una crisis civilizatoria lo que estamos Sí, sí, enfrentando. así es. Y esta es una de las grandes, grandes alternativas que me parece coincidimos ahí completamente, Montserrat. Montserrat, para cerrar la entrevista, que te agradecemos muchísimo habernos tomado la llamada, en verdad, Montserrat Telles, muy, muy importante lo que están ustedes aquí difundiendo. ¿Cuál sería el mensaje concreto que estarían enviando a la presidenta Claudia Sheinbaum en este contexto de esta reforma constitucional del cuarto y del 27? Pues decirle a la presidenta que confiamos en que se reconsidere la reforma constitucional, el término transgénico, que se plantee organismo genéticamente modificado, porque de ello depende que la reforma cumpla los objetivos que se han planteado como fundamento de su propuesta, ¿no? Entonces, que se tomen en cuenta estos comentarios que, pues no solo la campaña Sin Maíz No Hay País, esto yo veo que ya en varios medios se está planteando por varias personas científicas que están alertando sobre este asunto. Entonces, pues sí, ese llamado a que una verdadera protección de nuestro maíz será plantear en una reforma maíz genéticamente modificado. De otra manera, será una reforma obsoleta, limitada para conseguir ese fin. Y por otro lado también, pues hacer el llamado a que no se deje de lado su prohibición para el consumo, y también que no se dejen de lado las medidas necesarias para evitar que ese maíz que ingresa a nuestro país germine y continúe contaminando, porque, enfatizo, se ha demostrado que es una fuente importante de contaminación. El próximo jueves 6 de febrero, esta reforma se va a discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde. Entonces, será importante que toda la población sigamos esta discusión, que desde los medios que podamos ahí en la propia Cámara se permite hacer comentarios en las transmisiones, pero buscar a nuestros representantes, exigir desde los medios que tengamos a nuestro alcance que esto sea reconsiderado. Esperamos que haya una discusión verdadera en donde se consideren estas voces de la sociedad. Desgraciadamente en la CONAMER, cuando se publicó la iniciativa, hubo muy poco tiempo para que se comentaran antes de que fuera enviado al Congreso de la Unión, y los comentarios que hubo iban en este sentido. Ahí cualquier persona puede meterse a la plataforma, encontrar la reforma y ver estos comentarios de la sociedad que señalaron la necesidad de modificar la reforma.
y fueron ignorados por lo visto, porque se fue intacta al Congreso. Y bueno, esperemos que no solo sea un procedimiento de rutina, ¿no? Casi que los legisladores levanten la mano para votar y que pase, sino que pues se pueda considerar, ¿no? Hay voluntad política, eso lo creemos, pero tiene que ganar, digamos, un verdadero avance. Si no, quedará simplemente pues en una simulación. Montserrat Telles, coordinadora de incidencia política de la Fundación Semillas de Vida e integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, te agradecemos muchísimo y seguimos en comunicación si nos lo permites. Claro que sí, Violeta, te agradezco a ti también el espacio y la amplitud para abordar este tema. Gracias, Montserrat. Linda tarde y pues seguimos Igual. en comunicación pendientes el 6 de febrero de lo que ocurra por allá en Cámara de Diputados. Un Así abrazo es. y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, Montserrat Telles. Pues acabamos también de escuchar esta interesantísima entrevista de esta carta que ya les compartíamos en la semana. Aquí la pusimos a cuadro y dimos lectura de una parte importante de la carta. Son 3 páginas. Hicimos lectura de la primera página, pero bueno, ya ahorita Montserrat nos ha sintetizado muy, muy bien, pues cuáles serían estas 3 demandas en específico que estarían haciendo desde la campaña Sin Maíz No Hay País. Muchísimas gracias a Montserrat.